Finalmente, con ustedes y para ustedes, electromiografía, actividad en contracción. Ay, ¿cuánto video llevamos? De actividad eléctrica insercional, electromiografía en reposo. Y por fin vamos a llegar a la actividad en contracción. Es el análisis en sí del potencial de acción de la unidad motora. El MUAP o potencial de acción de la unidad motora no es primera vez que lo miramos, porque puede suceder de forma espontánea en situaciones anómalas, ¿verdad?, en reposo. Nosotros vamos a registrar la actividad generada por una unidad motora a través de la aguja, ¿no es cierto?, que insertamos mediante la electromiografía. El tamaño del MUAP, del potencial de acción de unidad motora, va a ser más grande en pacientes más viejitos, porque se han ido perdiendo unidades motoras vecinas producto de la edad, y eso genera una reinervación compensatoria. Y me dicen, oye, pero si me estás diciendo que el tamaño es más grande, ¿cómo que pérdida de unidad motora? Piénsenlo. Tenemos un mismo músculo que está necesitando ser inervado, tenía 10 unidades motoras, ahora tiene 5. Y hay que inervar la misma cantidad de fibras musculares. Por lo tanto, las 5 que quedan tienen que hacerse cargo y agrandarse, hacerse cargo de otras fibras musculares que quedaron denervadas. Es un fenómeno de reinervación, ¿sí? Hay una pérdida fisiológica de aproximadamente 1% por año, que parte a los 30 años. Desde ahí todo va disminuyendo, no solo las unidades motoras, ¿cierto? Hay un deterioro, desgaste material que es fisiológico y normal y esperable. Entonces vamos a tener esperable que las unidades motoras en los adultos mayores sean más grandes. Y ojo, que no se nos puede olvidar la definición de unidad motora. Yo partí asumiendo que la saben, pero es la motoneurona con las fibras musculares que está inerva. Por lo tanto, si van perdiéndose motoneuronas y unidades motoras, por lo tanto, esas fibras musculares que está inervadas van a tener que pasar al alero de otra unidad motora, de otra fibra de tipo motoneurona. ¿Cuál es el principio del tamaño? No sé si lo conocen. Con respecto al concepto de reclutamiento, ¿no es cierto? El principio del tamaño dice que una neurona grande va a tener un axón grande. Ese axón grande va a tener harta mielina y va a conducir rápido. Axones grandes con mucha mielina conducen más rápido. Las que conducen muy rápido tienen un umbral de descarga más alto y van a inervar fibras musculares tipo 2. Luego, en contraposición, las neuronas pequeñas van a tener axones pequeños, poca mielina, van a conducir lento, van a tener umbrales más bajos, o sea, se van a gatillar sus descargas con estímulos más bajos, y ese estímulo va a estar dado por el input desde la corteza, ¿verdad?, de movimiento voluntario. Y van a inervar las fibras musculares tipo 1. Con la contracción voluntaria, entonces, las primeras unidades motoras en descargar van a ser las de umbrales más bajos, y esas van a ser, como les digo, las que son más pequeñas, delgadas. Podemos dibujar un gráfico donde el eje X, por ejemplo, sea el umbral de reclutamiento, es decir, reclutar, llamar, ¿no es cierto?, involucrar en el proceso de contracción activa, y el eje Y, la tasa de descarga. Si vamos avanzando en umbral de reclutamiento, las de más bajo umbral van a ser las tipo 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto las unidades motoras más pequeñitas, ahí van a estar al principio del eje Y, pero van a tener una tasa de descarga bien alta. Después, si vamos avanzando, las tipo 2, ¿no es cierto? Las fibras tipo 2 van a ser las que van a tener una menor tasa de descarga y van a tener un umbral mucho más alto. Con respecto a la cantidad de fuerza que se produce, si hacemos ahora otro dibujito, otro gráfico, en el eje X vamos a tener la producción de la fuerza y en el eje Y el umbral de reclutamiento. De nuevo, concentrados hacia la izquierda del gráfico abajo vamos a tener las fibras tipo 1 porque van a generar menos fuerza, pero van a tener un umbral también más bajo. Luego, más hacia la derecha y arriba vamos a tener las tipo 2 porque van a generar más fuerza, son más grandes, ¿no es cierto?, pero van a tener un umbral de reclutamiento más alto. O sea, yo voy a guardar esas que
que se necesitan para más fuerza para umbrales más altos. Voy a ir subiendo la intensidad del estímulo mediante mi input cortical y voy a ir reclutando cada vez fibras de mayor fuerza, así que estoy haciendo cierta contracción. Ese, mi gente, es el principio del tamaño con respecto al reclutamiento de las unidades motoras al momento de hacer contracción. ¿Cómo se clasifican los potenciales de acción de unidad motora? Tenemos 3 principales componentes para poder clasificarlos, ejes de clasificación, etc. Primero, la morfología. Si nosotros dibujamos una unidad motora, un potencial de acción de unidad motora, vamos a tener que en el eje Y va a estar la amplitud, que es bastante similar a lo que hablamos en estudio de conducción, CMAP, SNAP, ¿no es cierto? O SNAP, lo que habíamos comentado. Todas estas ondas van a tener una amplitud, también van a tener una duración determinada, que en este caso no va a ser desde el primer punto de crossing del baseline al segundo momento del crossing baseline, sino que va a ser todas las fases. Cada fase es eso que yo les digo, desde un punto en el que se deflecta la onda hasta que vuelve a cruzar la línea de base. Eso es una fase. Entonces, si dibujamos 3 fases, se va a ver una, por ejemplo, hacia abajo, luego otra hacia arriba y otra hacia abajo de nuevo. Pueden haber algo como mini fases dentro de una fase que se llaman cerraciones porque son deflexiones de la onda que no alcanza a volver a cruzar el baseline. Si cruza de nuevo el baseline, eso es una fase, y si no, eso es una cerración, que no sé muy bien decirlo en español, pero es serration. Es como acerrada, como onda más acerrada. Y tenemos otro concepto que dentro de la morfología, que es la presencia de potenciales satélites, ¿sí? Y el major spike, el peak mayor, que va a ser en el fondo el componente de mayor frecuencia del potencial de acción, va a ser aquel que tenga mayor negative to positive amplitud. En el fondo, el de mayor amplitud va a ser el major spike y esa amplitud va a depender, ya lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? Que esa amplitud no depende tanto de la cantidad de fibras motoras o del tamaño de la unidad que estamos registrando ese potencial, sino de qué tan cerca tengo la aguja a donde estoy registrando. Mientras más me acerco con la aguja, el major spike va a verse de mayor amplitud y también el tiempo que demora en ascender va a irse acortando, va a ser como más agudizada el ascenso. Para yo asegurarme que estoy bien posicionada, por ejemplo, el tiempo de ascenso desde el momento que empieza la curva, ¿no es cierto?, del major spike hasta que alcanza su máximo es 500 milisegundos, entonces yo sé que estoy lo mejor posicionada posible porque esa curva se hizo lo más picuda posible. Eso con respecto al major spike. La amplitud tiene que ser entre 100 microvoltios y 2 milivoltios de un pic al otro. La amplitud, como les digo, solo va a reflejar aquellas fibras que estén más cerca de la aguja, que son 2 a 12 fibras musculares. No va a ser tan útil en juzgar el tamaño de la unidad motora como sí lo es la duración. A mayor duración yo sé que esa unidad motora va a tener más fibras, pero no la amplitud. La amplitud me habla de la cercanía, ¿ya? Es más como... Es como cuando uno se acerca a alguien que está hablando y escucha más fuerte. Es exactamente lo mismo en este caso. Y bueno, ¿qué elementos entonces van a dar cuenta en qué caso se puede encontrar un aumento de la amplitud? Que estemos más cerca de la unidad motora con la aguja. Bueno, también va a aumentar si hay más número de fibras, y eso es cierto. También va a aumentar si hay un diámetro de la fibra aumentado y... si las fibras están disparando más de forma más sincronizada, porque quiere decir que no va a haber tanta dispersión en el tiempo de esa actividad, ¿no es cierto? Y con respecto a los potenciales satélites, que le dije que puede ser un elemento de la morfología, son potenciales de tipo parásito que se van a producir en general en un fenómeno de reinervación temprana. Un ejemplo es el envejecimiento normal, ¿no es cierto? Donde como las fibras musculares se van a ir denervando porque se pierden unidades motoras con el tiempo. Ya dijimos que un 1% por año después de los 30 años.
esas fibras que quedan denervadas van a recibir colaterales a partir de unidades motoras intactas que estén más cerquita. Y aquellas colaterales, esas ramitas nuevas, van a ser pequeñas, van a estar poco mielinizadas, entonces lo que van a hacer es conducir mucho más lento, porque la mielina es la que se encarga de la velocidad. Debido a esta conducción más lenta y también a estar más lejos, ¿no es cierto?, del core de la unidad motora, esas fibras reinervadas van a tener una respuesta mucho más tardía si se compara con las otras. Entonces va a haber un potencial, ¿no es cierto?, de acción de la unidad motora bien bonito, y después con el tiempo va a aparecer recién la actividad que se generó en estas fibras que estaban reinervadas, y con el tiempo en realidad pueden ir acercándose cada vez más porque van a ir aumentando su mielina, va a ir aumentando la velocidad, y cada vez con ese aumento de velocidad de conducción de esas fibras que reinervaron, se va a ir acercando cada vez más a lo que es el potencial de acción principal. Incluso ese potencial satélite se puede convertir en una cerración, lo que yo les había dicho, de estos como mini componentes, ¿no es cierto?, de la onda más grande, ¿ya? Las cerraciones dijimos que eran cambios de dirección que no cruzaban el baseline, ¿verdad? Y la polifasia, por su parte, ya dijimos que las fases son aquellas que se producen al cruzar el baseline. La polifasia va a ser una medida de sincronía. Mientras menos fases, quiere decir que están todas las fibras respondiendo al mismo tiempo y por lo tanto de forma más sincrónica. En cambio, mientras más fases hayan, menos sincronía va a haber, ¿ya? Y de hecho, una polifasia que vaya más allá del 10% se va a considerar anormal, ¿sí? Y el significado en general, como les digo, tanto de las polifasias como de las cerraciones puede ser una menor sincronía de las fibras que están ahí conduciendo. Y por ejemplo, una cerración puede ser la evolución crónica de una reinervación que al principio se vio como un potencial satélite. Es bien bonito imaginárselo como que a medida que va madurando esa fibra nueva, se va mielinizando, va conduciendo más rápido, y ese componente que era un potencial de satélite se convierte en una cerración. Finalmente, la duración, que dijimos que era el ancho en el eje X de la MUAP, de la unidad motora, del potencial de acción de unidad motora, va a ser el parámetro que mejor refleja el número de fibras musculares dentro de una unidad motora, no así la amplitud, ¿no es cierto? La amplitud nos servía más en estudios de conducción para hablar de tamaño de las unidades, pero acá en electromiografía es la duración y no la amplitud la que nos habla de la cantidad de fibras musculares de esa unidad motora. La duración típica es entre 5 y 15 milisegundos. Como les digo, además del número de fibras musculares, también la dispersión de la depolarización en el tiempo, porque mientras más dispersa está esa depolarización, se va a ir ensanchando, porque unas van a responder antes, van a estar al principio de la curva, y otras van a irse alejando y a hacerse para después. Entonces podemos decir que la duración de este MUAP va a aumentar con un mayor número de fibras, ¿no es cierto? Es nuestro mejor parámetro para estimar el número de fibras, con un mayor área de la unidad motora, porque eso quiere decir que va a tener un mayor número de fibras, va a tener una mayor dispersión de la respuesta de esas fibras, y también con una menor temperatura. Las menores temperaturas van a hacer entonces que la duración de esta respuesta sea mayor. Y un dato rosa es que los músculos que son más proximales van a tender a tener una menor duración en el MUAP, ¿sí?, de sus unidades motoras. Otra clasificación, y debería habérselos dicho al principio, les dije que se podían clasificar por morfología, ¿no es cierto? Las MUAPs también se pueden clasificar por estabilidad y por patrón de descarga. Con respecto a la estabilidad, la estabilidad quiere decir que el MUAP sea estable en morfología de un potencial a otro. Y cuando pueden, y eso es lo más común. Pero podemos tener casos patológicos en los cuales tengamos una inestabilidad del MUAP. Y eso siempre nos va a indicar que hay una transmisión neuromuscular inestable.
hay que pensarlo así. Si siempre es la misma unidad motora, siempre es el mismo axón motor o motoneurona y siempre son las mismas fibras que están inervadas, entonces la sumatoria de la respuesta de todas esas fibras que va a ser el MUAP debería ser estable y responder siempre de la misma manera. Sin embargo, si nosotros tenemos una unión neuromuscular que está alterada, vamos a tener que algunas fibras van a estar a veces y otras no, y por lo tanto la morfología que depende de esa sumatoria de esas fibras va a ir cambiando. Por lo tanto, un MUAP inestable siempre nos va a hablar de que hay una unión neuromuscular inestable, porque ahí está el core del asunto. La unión neuromuscular va a ser la conexión entre el core de la unidad motora, que es el axón motor, y las diferentes fibras que están inervando ese axón motor. Es como el punto de encuentro entre esas dos cosas. Si ese punto está bien, entonces la respuesta va a ser estable. Y lo contrario, viceversa, ¿verdad? Sin embargo, si bien me habla de que hay una alteración, una inestabilidad a nivel de la unión neuromuscular, no siempre el desorden primario va a ser a nivel de la unión neuromuscular. Puede ser un fenómeno secundario, tanto alteraciones del nervio como alteración del músculo, porque ambos nos pueden producir una inestabilidad de la transmisión. Cualquier desorden que produzca denervación, ¿verdad? Con algún fenómeno neuropático o cualquier causa de que exista denervación puede tener MUAPs inestables, así como también reinervación, ¿ya? Porque las fibras inmaduras de la reinervación van a generar también uniones neuromusculares inmaduras. La reinervación va a involucrar en generar toda esta estructura de nuevo. Y esas uniones neuromusculares inmaduras no siempre van a conducir de la misma manera y por lo tanto van a haber veces que se comportan bien, otras veces mal, y así vamos a tener un MUAP inestable. En ese mismo contexto, en el fenómeno de reinervación bien agudo, entonces podríamos decir que esos potenciales satélites que habíamos comentado, medios parásitos que están desplazados en el tiempo con respecto al potencial central, que me da cuenta de que hay una reinervación con fibras que conducen más lento. En un primer momento, cuando ni siquiera la unión neuromuscular nueva está madura, entonces vamos a tener, a veces se producen y a veces no, entonces vamos a tener incluso un potencial satélite que es inestable. Ya cuando madura la unión neuromuscular vamos a tener un potencial satélite que está siempre ahí, y finalmente cuando ya la fibra está bien melinizada y conduce bien rápido, el potencial satélite se va a ir acercando al principal. Finalmente, otro elemento que nos permite clasificar o caracterizar los MUAP van a ser el patrón de descarga. Y el patrón de descarga de estas MUAP nos van a permitir dar cuenta de que el fenómeno que está produciendo esta contracción, esta presencia de actividad, es voluntario, porque si es un patrón semirrítmico, es el propio de una MUAP que está bajo el control voluntario. Este patrón semirrítmico se caracteriza por una pequeña variación en el intervalo entre la misma MUAP. O sea, la misma MUAP, la misma morfología, yo la veo repetirse en intervalos más o menos similares, pero no exactamente el mismo. Y eso va a ser normal y característico de una actividad voluntaria. Ahora, cuando yo quiero aumentar la fuerza, ¿no es cierto?, durante una contracción muscular, yo tengo dos alternativas para aumentar la fuerza. La primera es aumentar la tasa de descarga de la unidad motora, y la segunda es ir adicionando unidades motoras que puedan ir descargando. A medida que yo vaya aumentando la fuerza, la razón entre la frecuencia de descarga y el número de MUAPs que se van disparando es aproximadamente 5:1 cuando la actividad es voluntaria. Del mismo modo que habíamos dicho antes que para que sea actividad voluntaria la tasa de descarga tiene que ser por lo menos 4 a 5 Hz. Entonces, algo que sería más o menos voluntario partiría por lo menos a los 5 Hz. Luego, aumentando la tasa de descarga, ya cuando alcancemos los 10 Hz, vamos a agregar otra unidad motora, y así sucesivamente. Cada 5 Hz de aumento de la frecuencia de descarga vamos a ir subiendo una y una, añadiendo una nueva unidad motora. Nosotros tenemos que ir observando que aparezca una nueva morfología
Entonces, si yo más o menos calculo la tasa de descarga visualmente y veo que estoy descargando a 5 Hz y veo una unidad motora, estamos bien. Luego llego a 10 Hz, el paciente está aumentando la fuerza de contracción, ¿verdad? Veo que llega a 10 Hz, está descargando más rápido y se suma otra. Y luego está descargando cada vez más rápido y se suma otra y así, ¿sí? Más o menos cada 5 Hz se va sumando otra. El paciente, cuando yo le pido que contraiga, va a ir aumentando la fuerza, ¿no es cierto?, hasta un punto en que se genera la contracción máxima. Y cuando se genera la contracción máxima, el patrón que nosotros encontramos es el patrón de interferencia. Y es caracterizado por muchos MUAPs que se van a sobreponer los unos con los otros. La gracia, entre comillas, acá es que en realidad no vamos a poder encontrar ninguna unidad motora ni potencial de acción de unidad motora por sí solo porque están todos solapados. En general, la máxima frecuencia de descarga en un músculo va a estar entre los 30 y 50 Hz, que es cuando estamos en este contexto de contracción máxima. Hay algunos músculos que pueden tener algunas excepciones, como en el caso de contracciones en el hemivalismo, por ejemplo, donde la frecuencia puede alcanzar los 100 Hz, o hay músculos que tienen una muy lenta contracción, como el sóleo, donde la máxima de frecuencia de descarga podría ser solo 15 Hz. En sujetos normales, vamos a tener que este patrón de interferencia es como les describí, o sea, son tantas las potenciales de acción, ¿verdad?, que descargan en esa contracción máxima que no deberíamos poder diferenciar un potencial de otro. Algo clave entonces que nos tenemos que llevar de este análisis del aumento de la fuerza es lo que les dije, que hay dos mecanismos principales para aumentar la fuerza. Uno va a ser la activación, que es el aumento de la frecuencia de descarga, y el otro es el reclutamiento, que es la capacidad de añadir nuevas unidades motoras una vez que voy aumentando la frecuencia de descarga a una tasa de 5/1. Cada 5 Hz ir añadiendo una unidad motora. Y esos dos patrones, esos dos capacidades de subir la fuerza, cuando están alteradas nos hablan de fenómenos diferentes. Por ejemplo, si nosotros no somos capaces de generar una buena activación, de aumentar la frecuencia de descarga, nos podría estar hablando de alteraciones del sistema nervioso central, pero también en ese mismo contexto una mala cooperación del paciente, dolor, todo eso va a hacer que se mantengan bien separadas las unidades motoras, que no descarguen rápido y no voy a poder reclutar y no voy a poder, no voy a poder activar. Pero si no puedo activar, ¿qué pasa? Que no aumento la tasa de descarga. ¿Y qué tengo que hacer para reclutar? Reclutar dijimos que era añadir unidades motoras. Para hacer eso depende del aumento de tasa de descarga. Entonces la activación per se, una mala activación me lleva a un mal reclutamiento o simplemente a no poder evaluar el reclutamiento. Entonces la mala cooperación, porque ya dijimos que la activación, ese aumento de la tasa de descarga, depende mucho también de la voluntad en un paciente sano. Y la alteración del sistema nervioso central, de la vía córtico-motoneuronal. Y a nivel de reclutamiento, una vez que ya estamos teniendo una buena activación, ¿no es cierto?, una buena tasa de descarga, la habilidad de aumentar las unidades motoras que están participando a medida que aumenta la tasa de descarga, ese reclutamiento va a estar reducido a medida que yo tenga menos unidades motoras, pues chicos. Obvio, si no tengo unidades motoras no se van a sumar unidades motoras independiente de que aumente la tasa de descarga, y voy a ver que se repite la misma y que nos están añadiendo nuevas, y se va a reducir, como les digo, en patologías más neuropáticas de segunda motoneurona, y podría verse raramente en una miopatía en estado último de una etapa final. Entonces, ¿qué nos podemos llevar para la casa? Que un patrón de interferencia incompleto puede ser tanto como por una mala activación como por un bajo reclutamiento. No se nos va a llenar la pantalla de fibras indistinguibles. Eso va a ser una mala interferencia. Una baja activación se va a caracterizar por una disminución del firing rate con respecto al aumento de la fuerza, al intento, ¿no es cierto? Yo digo, no, si estoy dándolo todo, estoy contrayendo todo lo que puedo, y resulta que no aumenta la frecuencia de descarga. Sin embargo, la tasa que yo voy a tener, obviamente, entre la frecuencia de descarga y las unidades motoras va a ser normal.
¿Ya? ¿Por qué? Yo no soy capaz de aumentar la tasa de descarga, me quedo, por ejemplo, en 5, en 10 Hz, y ahí me quedo con mis 2 unidades motoras. ¿Ya? Eso sería un patrón puramente de activación, ¿no es cierto? Si yo logré 10 Hz, ¿ya? Yo no logré llegar a más, que ya dijimos que más o menos 50 Hz, 30, 50 Hz van a ser los máximos de contracción máxima en un paciente sano, en la mayoría de los músculos. Si yo no soy capaz de llegar a 30, 50, me quedo en 10, 20. ¿Cuántas unidades motoras debería haber? Pues debería haber, si tengo 10, debería haber 10 divididas, 2 unidades motoras, ¿cierto? Hice 5, sumé una. Hice otros 5 Hz, llegué a 10 Hz, sumé otra. Y ahí tengo 10. Si llego a 10, debería tener 10. Entonces, si llego a 10 y no soy capaz de llegar a 30, tengo un patrón de activación alterado, ¿no es cierto? Porque no pude llegar a 30 o no pude llegar a 50, llegué a 10 Hz, eso no es nada. Y si además a los 10 Hz tengo una sola motoneurona, una sola unidad motora, bueno, también tengo un reclutamiento alterado. Entonces, un patrón puramente de activación, no voy a ser capaz de llegar a una frecuencia de descarga máxima, pero sí, por cada frecuencia de descarga voy a tener un aumento de unidades motoras correspondiente al radio que les dije que 5 es a 1. Si tengo un patrón más mixto, voy a tener que no alcanzo a llegar al máximo Hertz, activación, pero que tampoco soy capaz de ir agregando las unidades motoras que corresponden, ¿sí? Y como les digo, una disminución en la activación puede ser que el paciente no coopere, una lesión del sistema nervioso central, esclerosis lateral amiotrófica, porque eso altera tanto la primera como la segunda motoneurona, y algunos desórdenes neuropáticos que el paciente no pueda mover la extremidad por el mismo dolor. Entonces ahí podemos tener un patrón mixto incluso. Y en el reclutamiento reducido vamos a tener una pérdida de unidades motoras. Por lo tanto, esa pérdida puede ser por pérdida del axón per se o porque hay un bloqueo a nivel de la conducción, que eso lo vimos esto se busca con el estudio de conducción nerviosa. O también puede ser en casos más raros, ¿no es cierto?, miopatías extremas al final, porque cada una de las fibras musculares de una unidad motora se pierde. Y ahí se perdería el número de unidades motoras. Si yo pierdo Es que piénsenlo así, para perder una unidad motora es mucho más fácil perderla si pierdo el axón motor a que si pierdo todas las fibras que son inervadas por una unidad. Porque si tengo el axón y voy perdiendo las fibras, igual una que otra va a quedar disponible para responder al input de ese axón, que es el protagonista de la unidad motora. Entonces, esa es la lógica. Tengo que haber perdido muchas fibras para que me genere... Tengo que haber perdido todas las fibras de ese conjunto de la unidad motora para que haya una respuesta. Por eso es una miopatía muy, muy al final. Entonces, el patrón de reclutamiento más neuropático va a ser esta disminución del reclutamiento con una sola unidad motora, independiente del aumento de la frecuencia de descarga. O sea, yo aumento la frecuencia de descarga y no se cumple el patrón 5 es a 1. Yo subo 5, tengo una, subo a 10, sigo teniendo esa misma, subo a 15, sigo teniendo esa misma, que va a ir descargando cada vez más rápido para compensar la ausencia de las otras. Como se va a ver siempre la misma, va a ser como un patrón de reja. Como de rejita de madera, porque todas van a tener la misma altura, la misma morfología y van a estar separadas por una pequeña distancia, que es como la distancia entre los palitos de madera en una reja. Finalmente, el otro patrón que podemos tener es el de reclutamiento temprano, que se produce cuando hay alguna enfermedad en la cual hay una pérdida de fibras motoras individuales de una unidad motora, como miopatías, desórdenes musculares o ya patología de bloqueo de unión neuromuscular. Entonces la unidad motora, si bien no se pierde, lo que va a pasar es que se hace más chiquitita y por lo tanto puede generar menos fuerza. Como cada unidad motora puede generar menos fuerza, muchas unidades motoras tienen que descargar a la vez para generar incluso una fuerza más chiquitita. Entonces hay una desproporción entre la cantidad de unidades motoras que se están dando por tasa de descarga, ¿ya? Entonces yo empiezo a descargar y de repente se me llena la pantalla a una frecuencia de descarga no tan grande.
Entonces como que hay un mayor número de MUAPs para la cantidad de fuerza generada, ¿ya? O sea, yo veo que el paciente con suerte está haciendo, todavía no hace la contracción máxima, pero yo tengo el patrón, completa la pantalla, y eso es porque tengo millones de MUAPs descargando, ¿cierto? No millones, nadie tiene millones. Pero tengo, no sé, muchas descargando para poder generar una pequeña fuerza, porque las fibras musculares que tiene cada una de esas fibras, de esas unidades motoras, están enfermas. Y ese es el patrón de reclutamiento más temprano, va a ser miopático. Entonces, a modo de resumen, que nos podemos llevar para la casa, que es las alteraciones, que son las que más nos llaman la atención. En la tasa de descarga vamos a tener patrones bien característicos. Patrón de alteración de la activación, donde tengo una sola unidad separada por mucho tiempo, que es incapaz de aumentar la tasa de descarga y por lo tanto no puede reclutar. Y eso es a nivel central. Luego tenemos un patrón de reclutamiento reducido, donde pese a aumentar la tasa de descarga, no puedo aumentar la cantidad de unidades motoras, y es porque perdí unidades motoras. Y finalmente un reclutamiento temprano excesivo para la cantidad de fuerza, que es cuando yo tengo pérdida de fibras musculares y cada unidad motora está más flaca, más floja, más incapaz, y tienen que juntarse muchas unidades motoras de forma desproporcional a una fuerza para generar esa misma fuerza. Y bueno, me encantaría hablarles de patrones como específicos, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a dejar para un segundo video de actividad voluntaria. Pero creo que con esto vimos muchas cosas importantes. Síganme en YouTube, Instagram y Spotify para variar. Pero yo creo que lo que más van a ver en electromiografía serían estos 3 patrones, o más que nada 2 patrones, el de activación y reclutamiento reducido. Y lo otro es las fibrilaciones y la onda aguda positiva que vimos en el video de actividad espontánea normal. Esas son como las 4 cosas que yo creo que hay que revisar primero. Y bueno, eso. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Video largo, estoy cansadísima. Nos vemos para la próxima.